Imaginen esto, Juan Rulfo, el hombre que tejió con palabras el polvo y el eco de un México fantasma, temía a los fantasmas. Sí, el autor de Pedro Páramo, el maestro de la muerte susurrada, se estremecía ante la posibilidad de un encuentro con el más allá. Una ironía cósmica, un guiño macabro del destino. Bienvenidos, viajantes de la noche, a El Biógrafo Nocturno. Os invito a desenroscar los hombros, aflojar la mandíbula, permitir que la luz tenue pinte sombras suaves en vuestro entorno. Respirad profundo, sintiendo cómo el aire llena cada rincón de vuestro ser. Esta noche no buscaremos respuestas, sino sensaciones. Nos sumergiremos en la vida y la obra de un hombre que supo escuchar el silencio. Dejad que vuestro cuerpo se abandone a la comodidad, mientras vuestra mente se prepara para un viaje a las profundidades del alma mexicana. Esta es la historia de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, un niño marcado por la orfandad y la violencia de su tierra. Nacido en el árido paisaje de Jalisco, su vida fue una constante búsqueda entre los recuerdos desvanecidos y las promesas incumplidas. Agente de inmigración, empleado de una llantera, fotógrafo silencioso, Rulfo pareció buscar refugio en trabajos grises, mientras en su interior germinaba la semilla de una voz única, capaz de conjurar fantasmas y dibujar paisajes desolados con una belleza inquietante. Su pluma fue un cincel que esculpió personajes perdidos en el tiempo, almas errantes atrapadas en un ciclo de dolor y resignación. El Llano en Llamas y Pedro Páramo no son solo libros, son portales a un universo donde la vida y la muerte se entrelazan, donde el pasado acecha en cada esquina y el eco de las voces resuena en el vacío. Rulfo nos legó un México profundo y oscuro, un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias sombras y la fragilidad de nuestra existencia. Esta noche desentrañaremos algunos de los misterios que tejieron su vida y su obra, intentando vislumbrar el alma atormentada que se escondía tras la máscara del genio. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Buenas noches, amigos invisibles. Desde este rincón de la memoria, donde las sombras danzan al compás del tiempo, les doy la bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? ¿A quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia? Permítenos saber que estás ahí, en la penumbra, acompañándonos en este viaje. Ahora, cierra los ojos por un instante, respira profundo y déjate llevar. Imagínate, amigo mío, el paisaje jalisciense de principios del siglo XX. Un México herido, aún convaleciente de la revolución, donde la tierra era promesa y a la vez condena. Es ahí, en ese telón de fondo agridulce, donde la vida de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno comenzó a tejerse. Aunque el 16 de mayo de 1917 se asentaría su nacimiento en Sayula, Jalisco, fue en Apulco donde el aliento primigenio lo tocó. Un pueblo pequeño, perdido entre los cerros, con un silencio que calaba hasta los huesos, un silencio que, me atrevo a decir, lo marcaría para siempre. Sayula, con su iglesia de piedra y sus calles polvorientas, fue el escenario legal de su llegada al mundo. Piensa en la aridez del paisaje, en el sol implacable que golpea la tierra, en las historias susurradas al oído por los ancianos del lugar. Imagina los rostros curtidos por el tiempo, las manos callosas que labraban la tierra, las miradas que guardaban secretos ancestrales. Respira hondo, siente la calma. Ese es el contexto en el que Juan Rulfo se gestó. Un contexto de silencios, de promesas incumplidas y de una belleza áspera y conmovedora. La infancia de Juan Rulfo no fue un jardín de rosas. Fue más bien un campo árido, sembrado de espinas y marcado por la ausencia. En 1922 lo encontramos en el Colegio de las Josefinas en San Gabriel, Jalisco, bajo la tutela del padre Ireneo Monroy. Un refugio aparente donde las normas y la disciplina intentaban poner orden en un mundo que para él ya se desmoronaba. Pero el verdadero golpe, el que lo marcaría a fuego, estaba por venir. En 1923, cuando apenas contaba con 6 años, su padre, Juan Pérez Macías, antiguo terrateniente, fue asesinado. Un acto de violencia que resonaría en su alma como un trueno lejano, anunciando una tormenta que nunca cesaría.
Esa muerte prematura lo sumió en un vacío profundo, un abismo de soledad que intentaría llenar con palabras, con historias, con personajes que vagaban por los llanos desolados de su memoria. Cierra los ojos. Siente la quietud, nada más importa ahora. Pero la tragedia no se detuvo ahí. En 1927, cuando la herida de la orfandad paterna aún no cicatrizaba, su madre, María Vizcaíno, falleció. De repente se encontró solo, desamparado, a merced del destino. Quedó bajo el cuidado de su abuela materna, una figura que sin duda influyó en su visión del mundo, en su percepción de la muerte y del dolor. La abuela, con sus rezos y sus silencios, con sus historias de aparecidos y ánimas en pena, le transmitió una cosmovisión mágica y trágica de la existencia. Después la abuela ya no pudo más, y el orfanato en Guadalajara se convirtió en su nuevo hogar. Un lugar frío, impersonal, donde la disciplina y la rutina intentaban borrar las cicatrices del pasado. Pero las cicatrices, como las raíces profundas de un árbol, se aferran a la tierra y se resisten a desaparecer. En el internado, Rulfo encontró refugio en los libros, lecturas clandestinas a escondidas de los vigilantes que le abrían ventanas a otros mundos, a otras realidades. Autores como Knut Hamsun y Selma Lagerlöf se convirtieron en sus compañeros de viaje, en sus confidentes silenciosos. Sus obras, impregnadas de melancolía y de una profunda conexión con la naturaleza, resonaban en su alma atormentada. Relaja la mandíbula, suelta los hombros. Deja que el aire te abrace. Además, el contexto histórico de la época no era precisamente alentador. La Guerra Cristera, un conflicto armado que sacudió a México entre 1926 y 1929, dejó una huella imborrable en su memoria. El cierre del Colegio de las Josefinas en 1926, debido a la violencia y la inestabilidad, lo obligó a interrumpir sus estudios. La sangre derramada, los ideales enfrentados, la fe puesta a prueba, todo esto se filtró en su obra, tiñéndola de un pesimismo profundo y de una visión desencantada del mundo. A pesar de las adversidades, la semilla de la escritura germinaba en su interior. En 1930 participa en la revista México, un primer atisbo de su vocación literaria. En 1934 publica sus primeros textos y se instala en la Ciudad de México. Intenta ingresar a la Facultad de Derecho, pero una huelga estudiantil se lo impide. No obstante, asiste de oyente al Colegio de San Ildefonso, un espacio donde el conocimiento y la cultura se respiraban en el aire. La Ciudad de México, con su caos y su diversidad, con sus luces y sus sombras, se convirtió en un laberinto para él. Un laberinto donde se cruzó con otros jóvenes artistas e intelectuales, con quienes compartió inquietudes y sueños. Fue un período de aprendizaje y experimentación, de búsqueda de su propia voz, de su propio estilo. Respira suavemente. Deja que el cuerpo descanse. Pero la vida de un escritor no siempre es glamurosa ni llena de reconocimientos. Entre 1936 y 1946, Rulfo trabajó en la Secretaría de Gobernación como agente de inmigración y clasificador de archivos. Un trabajo rutinario y aparentemente poco estimulante, pero que le permitió observar de cerca la realidad mexicana, la vida de los inmigrantes, los dramas humanos que se escondían detrás de los expedientes y los documentos. En 1945 publica el cuento Nos han dado la tierra en las revistas Pan, Guadalajara y América, México, un texto que ya anticipaba el universo rulfiano, con su lenguaje preciso y evocador, con sus personajes desolados y su atmósfera opresiva. En 1946 publica Macario en las mismas revistas, se radica definitivamente en Ciudad de México y trabaja en Godrich, Euskadi. En 1947 publica Es que somos muy pobres en América, contrae matrimonio con Clara Aparicio. Su labor en la Comisión del Papaloapan, a partir de 1955, le brindó la oportunidad de recorrer el país, de conocer de cerca la realidad de los campesinos, de escuchar sus historias, de sentir en carne propia el peso de la injusticia y la desigualdad. Fue un trabajo silencioso, invisible, pero fundamental para la construcción de su obra. Rulfo era un artesano de la palabra, un orfebre que pulía cada frase, que buscaba la palabra justa, la que mejor expresara la esencia de la realidad que quería transmitir. En 1953 publica El Llano en Llamas, 15 cuentos en Fondo de Cultura Económica.
e inicia una beca en el Centro Mexicano de Escritores. En 1955 publica la novela Pedro Páramo en Fondo de Cultura Económica. Y así, poco a poco, entre trabajos cotidianos y noches de insomnio, Juan Rulfo fue construyendo su legado literario. Un legado que, como un fantasma, sigue rondando por los llanos desolados de nuestra memoria. Cierra los ojos, amigo mío. Siente la calma, la paz que precede al sueño. Mañana, cuando el sol ilumine el horizonte, Rulfo seguirá ahí, esperándote en las páginas de sus libros, con su voz grave y sus historias de fantasmas. Buenas noches, amigos invisibles. Desde este rincón de la memoria, donde las sombras danzan al compás del tiempo, les doy la bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? ¿A quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia? Permítenos saber que estás ahí, en la penumbra, acompañándonos en este viaje. Ahora, cierra los ojos por un instante, respira profundo y déjate llevar. Imagínate, amigo mío, el paisaje jalisciense de principios del siglo XX. Un México herido, aún convaleciente de la Revolución, donde la tierra era promesa y a la vez condena. Es ahí, en ese telón de fondo agridulce, donde la vida de Juan Nepomuceno Carlos Pérez, Rulfo Vizcaíno, comenzó a tejerse. Aunque el 16 de mayo de 1917 se asentaría su nacimiento en Sayula, Jalisco, fue en Apulco donde el aliento primigenio lo tocó. Un pueblo pequeño, perdido entre los cerros, con un silencio que calaba hasta los huesos, un silencio que, me atrevo a decir, lo marcaría para siempre. Sayula, con su iglesia de piedra y sus calles polvorientas, fue el escenario legal de su llegada al mundo. Piensa en la aridez del paisaje, en el sol implacable que golpea la tierra, en las historias susurradas al oído por los ancianos del lugar. Imagina los rostros curtidos por el tiempo, las manos callosas que labraban la tierra, las miradas que guardaban secretos ancestrales. Respira hondo, siente la calma. Ese es el contexto en el que Juan Rulfo se gestó. Un contexto de silencios, de promesas incumplidas y de una belleza áspera y conmovedora. La infancia de Juan Rulfo no fue un jardín de rosas. Fue más bien un campo árido, sembrado de espinas y marcado por la ausencia. En 1922 lo encontramos en el Colegio de las Josefinas en San Gabriel, Jalisco, bajo la tutela del padre Ireneo Monroy. Un refugio aparente donde las normas y la disciplina intentaban poner orden en un mundo que para él ya se desmoronaba. Pero el verdadero golpe, el que lo marcaría a fuego, estaba por venir. En 1923, cuando apenas contaba con 6 años, su padre, Juan Pérez Macías, antiguo terrateniente, fue asesinado. Un acto de violencia que resonaría en su alma como un trueno lejano, anunciando una tormenta que nunca cesaría. Esa muerte prematura lo sumió en un vacío profundo, un abismo de soledad que intentaría llenar con palabras, con historias, con personajes que vagaban por los llanos desolados de su memoria. Cierra los ojos. Siente la quietud, nada más importa ahora. Pero la tragedia no se detuvo ahí. En 1927, cuando la herida de la orfandad paterna aún no cicatrizaba, su madre, María Vizcaíno, falleció. De repente se encontró solo, desamparado, a merced del destino. Quedó bajo el cuidado de su abuela materna, una figura que sin duda influyó en su visión del mundo, en su percepción de la muerte y del dolor. La abuela, con sus rezos y sus silencios, con sus historias de aparecidos y ánimas en pena, le transmitió una cosmovisión mágica y trágica de la existencia. Después la abuela ya no pudo más, y el orfanato en Guadalajara se convirtió en su nuevo hogar. Un lugar frío, impersonal, donde la disciplina y la rutina intentaban borrar las cicatrices del pasado. Pero las cicatrices, como las raíces profundas de un árbol, se aferran a la tierra y se resisten a desaparecer. En el internado, Rulfo encontró refugio en los libros, lecturas clandestinas a escondidas de los vigilantes que le abrían ventanas a otros mundos, a otras realidades. Autores como Knut Hamsun y Selma Lagerlöf se convirtieron en sus compañeros de viaje, en sus confidentes silenciosos. Sus obras, impregnadas de melancolía y de una profunda conexión con la naturaleza, resonaban en su alma atormentada. Relaja la mandíbula, suelta los hombros. Deja que el aire te abrace. Además, el contexto histórico de la época no era precisamente alentador.
La Guerra Cristera, un conflicto armado que sacudió a México entre 1926 y 1929, dejó una huella imborrable en su memoria. El cierre del Colegio de las Josefinas en 1926, debido a la violencia y la inestabilidad, lo obligó a interrumpir sus estudios. La sangre derramada, los ideales enfrentados, la fe puesta a prueba, todo esto se filtró en su obra, tiñéndola de un pesimismo profundo y de una visión desencantada del mundo. A pesar de las adversidades, la semilla de la escritura germinaba en su interior. En 1930 participa en la revista México, un primer atisbo de su vocación literaria. En 1934 publica sus primeros textos y se instala en la Ciudad de México. Intenta ingresar a la Facultad de Derecho, pero una huelga estudiantil se lo impide. No obstante, asiste de oyente al Colegio de San Ildefonso, un espacio donde el conocimiento y la cultura se respiraban en el aire. La Ciudad de México, con su caos y su diversidad, con sus luces y sus sombras, se convirtió en un laberinto para él. Un laberinto donde se cruzó con otros jóvenes artistas e intelectuales, con quienes compartió inquietudes y sueños. Fue un período de aprendizaje y experimentación, de búsqueda de su propia voz, de su propio estilo. Respira suavemente. Deja que el cuerpo descanse. Pero la vida de un escritor no siempre es glamurosa ni llena de reconocimientos. Entre 1936 y 1946, Rulfo trabajó en la Secretaría de Gobernación como agente de inmigración y clasificador de archivos. Un trabajo rutinario y aparentemente poco estimulante, pero que le permitió observar de cerca la realidad mexicana, la vida de los inmigrantes, los dramas humanos que se escondían detrás de los expedientes y los documentos. En 1945 publica el cuento Nos han dado la tierra en las revistas Pan, Guadalajara y América, México, un texto que ya anticipaba el universo rulfiano, con su lenguaje preciso y evocador, con sus personajes desolados y su atmósfera opresiva. En 1946 publica Macario en las mismas revistas. Se radica definitivamente en Ciudad de México y trabaja en Godrich, Euskadi. En 1947 publica Es que somos muy pobres en América. Contrae matrimonio con Clara Aparicio. Su labor en la Comisión del Papaloapan, a partir de 1955, le brindó la oportunidad de recorrer el país, de conocer de cerca la realidad de los campesinos, de escuchar sus historias, de sentir en carne propia el peso de la injusticia y la desigualdad. Fue un trabajo silencioso, invisible, pero fundamental para la construcción de su obra. Rulfo era un artesano de la palabra, un orfebre que pulía cada frase, que buscaba la palabra justa, la que mejor expresara la esencia de la realidad que quería transmitir. En 1953 publica El Llano en Llamas, 15 cuentos en Fondo de Cultura Económica, e inicia una beca en el Centro Mexicano de Escritores. En 1955 publica la novela Pedro Páramo en Fondo de Cultura Económica. Y así, poco a poco, entre trabajos cotidianos y noches de insomnio, Juan Rulfo fue construyendo su legado literario. Un legado que, como un fantasma, sigue rondando por los llanos desolados de nuestra memoria. Cierra los ojos, amigo mío. Siente la calma, la paz que precede al sueño. Mañana, cuando el sol ilumine el horizonte, Rulfo seguirá ahí, esperándote en las páginas de sus libros, con su voz grave y sus historias de fantasmas. A Juan, el aire de la Ciudad de México se había espesado, pero en su memoria el aliento de Jalisco persistía. Era un perfume de tierra seca, de agave quemado bajo el sol implacable, un eco de voces que susurraban historias olvidadas. ¿Recuerdas, amigo mío, ese sabor a polvo y esperanza que solo el campo puede dar? Pues ese era el néctar que alimentaba el alma de Rulfo, es el combustible de su pluma. Tras años de vivir entre archivos de inmigración en la Secretaría de Gobernación, 1936-1946, y luego en Godrich, Euskadi, 1946, el recuerdo de Apulco, de Sayula, de San Gabriel, se había vuelto una necesidad imperiosa. No era solo nostalgia, era la búsqueda de algo perdido, la necesidad de reconectar con las raíces que lo sostenían. Los asesinatos de su padre en 1923 y luego la muerte de su madre en 1927, cuando él aún era un niño, lo habían arrojado a un mundo de orfandad y desamparo.
Ahora, adulto, necesitaba comprender, necesitaba dar sentido a ese vacío. Descansa ahora, cierra los ojos un instante y respira profundo. Así, Juan regresó a Jalisco, no como un turista, sino como un peregrino. Buscaba en el paisaje árido los fantasmas de su infancia, las huellas de aquellos que habían sufrido y amado en esa tierra dura y generosa. Recorría los caminos polvorientos, observaba a los campesinos con sus rostros curtidos por el sol, escuchaba sus historias de pobreza, de injusticia, de fe inquebrantable. Y en cada rostro, en cada historia, encontraba un fragmento de sí mismo, un eco de su propio dolor. Era como si el paisaje mismo le hablara, como si las piedras, los árboles, el viento, le contaran secretos que solo él podía entender. Y en ese diálogo silencioso, en esa comunión con la tierra, Rulfo encontró la inspiración que necesitaba para dar voz a los olvidados, para contar las historias que nadie más se atrevía a contar. En 1953, después de años de trabajo silencioso, de pulir cada frase, de buscar la palabra precisa, Juan Rulfo publicó El Llano en Llamas. 15 cuentos que retrataban la vida de los campesinos jaliscienses con una crudeza y una belleza inigualables. Publicado por el Fondo de Cultura Económica, este libro no fue un éxito inmediato, no generó un estruendo de aplausos ni una lluvia de elogios, pero sí provocó algo mucho más profundo, algo más duradero. ¿Sientes ese silencio? Es el silencio que precede a la tormenta, el silencio que sigue a una revelación. El Llano en Llamas fue recibido con una aclamación silenciosa, una admiración contenida. La crítica reconoció su valor literario, su originalidad, su capacidad para capturar la esencia del alma mexicana. Pero fue el público, especialmente los campesinos, los que realmente entendieron la magnitud de la obra de Rulfo. Porque en esos cuentos se veían reflejados, reconocían su sufrimiento, su lucha, su esperanza. Nos han dado la tierra, publicado originalmente en las revistas Pan y América en 1945, resonó con fuerza como un lamento colectivo. Es que somos muy pobres, que había aparecido en América en 1947, desgarraba el alma con su retrato de la miseria y la desesperación. Cada cuento era un golpe al corazón, una bofetada a la conciencia. Pero a pesar de la dureza de las historias, Rulfo no caía en el sentimentalismo ni en la demagogia. Su mirada era fría, distante, pero a la vez profundamente humana, profundamente compasiva. En 1953, justo al momento de la publicación del Llano en Llamas, Rulfo recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores, un respiro en medio de sus múltiples ocupaciones. Era un reconocimiento a su talento, una oportunidad para dedicarse por completo a la escritura. Pero, paradójicamente, esa oportunidad se convirtió en un desafío, en una fuente de angustia. Detente un momento, deja que las palabras fluyan como agua de manantial. Porque tras el éxito del Llano en Llamas, Rulfo se enfrentó a un bloqueo creativo que lo atormentaría durante años. La inspiración parecía haberlo abandonado, las palabras se negaban a fluir. Se sentía vacío, incapaz de escribir una sola línea que valiera la pena. La duda lo carcomía, lo paralizaba. ¿Acaso había dicho todo lo que tenía que decir? ¿Acaso su talento se había agotado? La sequía creativa se convirtió en un manto oscuro que cubrió su vida. Intentaba escribir, pero las palabras se le escapaban como arena entre los dedos. Se sentaba durante horas frente a la máquina de escribir, pero las teclas permanecían inmóviles, mudas. La angustia crecía día tras día, alimentada por la sensación de haber defraudado a aquellos que confiaban en él, a aquellos que esperaban con ansias su próxima obra. Pero Rulfo no se rindió. Sabía que la inspiración no era algo que se pudiera forzar, que llegaba cuando menos se lo esperaba. Así que siguió trabajando, siguió observando, siguió escuchando. Recorría los pueblos de Jalisco, hablaba con los campesinos, tomaba fotografías de los paisajes. Buscaba en la realidad la chispa que encendiera de nuevo su imaginación. Notas la calma que regresa, es la promesa de un nuevo amanecer. Y un día, en medio de esa búsqueda, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una idea oscura, inquietante, que lo obsesionaba día y noche. Era la historia de Comala, un pueblo fantasma habitado por almas en pena.
Era la historia de Pedro Páramo, un cacique cruel y despiadado que había dominado ese pueblo con mano de hierro. En 1955, 2 años después de la publicación del Llano en Llamas, Rulfo publicó Pedro Páramo, una novela breve, intensa, que revolucionaría la literatura latinoamericana. Publicada también por el Fondo de Cultura Económica, Pedro Páramo fue el resultado de años de trabajo, de lucha contra el bloqueo creativo, de obsesión con una idea. El proyecto fantasma, como él mismo lo llamaba, lo había acosado durante meses. Voces, visiones, imágenes lo asaltaban en sueños y en vigilia. Se sentía poseído por los fantasmas de Comala, por las almas en pena que clamaban justicia. La escritura se había convertido en una tortura, en una lucha constante contra sus propios demonios. Detente ahora, deja que el silencio te envuelva como una manta suave. La construcción de Pedro Páramo fue un proceso arduo, doloroso. Rulfo escribía y reescribía, borraba y volvía a empezar. Buscaba la estructura perfecta, el ritmo adecuado, el tono preciso. Quería crear una atmósfera de irrealidad, de misterio, de opresión. Quería que el lector sintiera el calor sofocante de Comala, el olor a tierra seca, el eco de las voces de los muertos. Y lo logró. Pedro Páramo es una novela que te atrapa desde la primera página y no te suelta hasta la última. Es una historia de amor, de odio, de venganza, de redención. Es un retrato implacable de la condición humana, de nuestra fragilidad, de nuestra capacidad para el bien y para el mal. La publicación de Pedro Páramo en 1955 lo encontró también trabajando en la comisión del Papaloapan. La novela, sin embargo, no fue recibida con el mismo entusiasmo que El Llano en Llamas. La crítica se dividió, algunos elogiaron su originalidad, su audacia, su belleza poética, mientras que otros la consideraron confusa, incoherente, incluso aburrida. Hubo quienes no entendieron su estructura fragmentada, su uso del tiempo no lineal, su mezcla de realidad y fantasía. La acusaron de ser demasiado oscura, demasiado pesimista, demasiado alejada de la realidad social mexicana. Pero Rulfo no se inmutó. Sabía que había escrito la novela que quería escribir, que había sido fiel a su visión, a su propia voz. Sentía que había revelado demasiado, que había expuesto las heridas más profundas de su alma, las miserias más ocultas de su país. Sientes el peso de la verdad, es el legado que nos deja Rulfo. Le sobrevino la sensación de haber traicionado un secreto, de haber profanado un tabú. Se sintió desnudo, vulnerable, expuesto al juicio de los demás, y quizás por eso, después de Pedro Páramo, Rulfo se silenció, dejó de escribir novelas, dejó de publicar cuentos, se dedicó a otros proyectos como la fotografía y el cine, pero nunca volvió a escribir con la misma intensidad, con la misma pasión. Después de ese silencio, todavía trabajaría en el Instituto Nacional Indigenista a partir de 1962 y recibiría el Premio Nacional de Letras en 1970. En 1976 sería elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986, dejando tras de sí un legado imborrable. Un legado que sigue resonando en la literatura latinoamericana, un legado que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestro pasado, sobre nuestro futuro. A Juan, el aire de la Ciudad de México se había espesado, pero en su memoria el aliento de Jalisco persistía. Era un perfume de tierra seca, de agave quemado bajo el sol implacable, un eco de voces que susurraban historias olvidadas. ¿Recuerdas, amigo mío, ese sabor a polvo y esperanza que solo el campo puede dar? Pues ese era el néctar que alimentaba el alma de Rulfo, es el combustible de su pluma. Tras años de vivir entre archivos de inmigración en la Secretaría de Gobernación, 1936-1946, y luego en Godrich Euskadi, 1946, el recuerdo de Apulco, de Sayula, de San Gabriel, se había vuelto una necesidad imperiosa.
No era solo nostalgia, era la búsqueda de algo perdido, la necesidad de reconectar con las raíces que lo sostenían. Los asesinatos de su padre en 1923 y luego la muerte de su madre en 1927, cuando él aún era un niño, lo habían arrojado a un mundo de orfandad y desamparo. Ahora, adulto, necesitaba comprender, necesitaba dar sentido a ese vacío. Descansa ahora, cierra los ojos un instante y respira profundo. Así, Juan regresó a Jalisco, no como un turista, sino como un peregrino. Buscaba en el paisaje árido los fantasmas de su infancia, las huellas de aquellos que habían sufrido y amado en esa tierra dura y generosa. Recorría los caminos polvorientos, observaba a los campesinos con sus rostros curtidos por el sol, escuchaba sus historias de pobreza, de injusticia, de fe inquebrantable. Y en cada rostro, en cada historia, encontraba un fragmento de sí mismo, un eco de su propio dolor. Era como si el paisaje mismo le hablara, como si las piedras, los árboles, el viento, le contaran secretos que solo él podía entender. Y en ese diálogo silencioso, en esa comunión con la tierra, Rulfo encontró la inspiración que necesitaba para dar voz a los olvidados, para contar las historias que nadie más se atrevía a contar. En 1953, después de años de trabajo silencioso, de pulir cada frase, de buscar la palabra precisa, Juan Rulfo publicó El Llano en Llamas. 15 cuentos que retrataban la vida de los campesinos jaliscienses con una crudeza y una belleza inigualables. Publicado por el Fondo de Cultura Económica, este libro no fue un éxito inmediato, no generó un estruendo de aplausos ni una lluvia de elogios, pero sí provocó algo mucho más profundo, algo más duradero. ¿Sientes ese silencio? Es el silencio que precede a la tormenta, el silencio que sigue a una revelación. El Llano en Llamas fue recibido con una aclamación silenciosa, una admiración contenida. La crítica reconoció su valor literario, su originalidad, su capacidad para capturar la esencia del alma mexicana. Pero fue el público, especialmente los campesinos, los que realmente entendieron la magnitud de la obra de Rulfo. Porque en esos cuentos se veían reflejados, reconocían su sufrimiento, su lucha, su esperanza. Nos han dado la tierra, publicado originalmente en las revistas Pan y América en 1945, resonó con fuerza como un lamento colectivo. Es que somos muy pobres, que había aparecido en América en 1947, desgarraba el alma con su retrato de la miseria y la desesperación. Cada cuento era un golpe al corazón, una bofetada a la conciencia. Pero a pesar de la dureza de las historias, Rulfo no caía en el sentimentalismo ni en la demagogia. Su mirada era fría, distante, pero a la vez profundamente humana, profundamente compasiva. En 1953, justo al momento de la publicación del Llano en Llamas, Rulfo recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores, un respiro en medio de sus múltiples ocupaciones. Era un reconocimiento a su talento, una oportunidad para dedicarse por completo a la escritura. Pero, paradójicamente, esa oportunidad se convirtió en un desafío, en una fuente de angustia. Detente un momento, deja que las palabras fluyan como agua de manantial. Porque tras el éxito del Llano en Llamas, Rulfo se enfrentó a un bloqueo creativo que lo atormentaría durante años. La inspiración parecía haberlo abandonado, las palabras se negaban a fluir. Se sentía vacío, incapaz de escribir una sola línea que valiera la pena. La duda lo carcomía, lo paralizaba. ¿Acaso había dicho todo lo que tenía que decir? ¿Acaso su talento se había agotado? La sequía creativa se convirtió en un manto oscuro que cubrió su vida. Intentaba escribir, pero las palabras se le escapaban como arena entre los dedos. Se sentaba durante horas frente a la máquina de escribir, pero las teclas permanecían inmóviles, mudas. La angustia crecía día tras día, alimentada por la sensación de haber defraudado a aquellos que confiaban en él, a aquellos que esperaban con ansias su próxima obra. Pero Rulfo no se rindió. Sabía que la inspiración no era algo que se pudiera forzar, que llegaba cuando menos se lo esperaba. Así que siguió trabajando, siguió observando, siguió escuchando. Recorría los pueblos de Jalisco, hablaba con los campesinos, tomaba fotografías de los paisajes. Buscaba en la realidad la chispa que encendiera de nuevo su imaginación.
Notas la calma que regresa, es la promesa de un nuevo amanecer. Y un día, en medio de esa búsqueda, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una idea oscura, inquietante, que lo obsesionaba día y noche. Era la historia de Comala, un pueblo fantasma habitado por almas en pena. Era la historia de Pedro Páramo, un cacique cruel y despiadado que había dominado ese pueblo con mano de hierro. En 1955, 2 años después de la publicación del Llano en Llamas, Rulfo publicó Pedro Páramo, una novela breve, intensa, que revolucionaría la literatura latinoamericana. Publicada también por el Fondo de Cultura Económica, Pedro Páramo fue el resultado de años de trabajo, de lucha contra el bloqueo creativo, de obsesión con una idea. El proyecto fantasma, como él mismo lo llamaba, lo había acosado durante meses. Voces, visiones, imágenes lo asaltaban en sueños y en vigilia. Se sentía poseído por los fantasmas de Comala, por las almas en pena que clamaban justicia. La escritura se había convertido en una tortura, en una lucha constante contra sus propios demonios. Detente ahora, deja que el silencio te envuelva como una manta suave. La construcción de Pedro Páramo fue un proceso arduo, doloroso. Rulfo escribía y reescribía, borraba y volvía a empezar. Buscaba la estructura perfecta, el ritmo adecuado, el tono preciso. Quería crear una atmósfera de irrealidad, de misterio, de opresión. Quería que el lector sintiera el calor sofocante de Comala, el olor a tierra seca, el eco de las voces de los muertos. Y lo logró. Pedro Páramo es una novela que te atrapa desde la primera página y no te suelta hasta la última. Es una historia de amor, de odio, de venganza, de redención. Es un retrato implacable de la condición humana, de nuestra fragilidad, de nuestra capacidad para el bien y para el mal. La publicación de Pedro Páramo en 1955 lo encontró también trabajando en la comisión del Papaloapan. La novela, sin embargo, no fue recibida con el mismo entusiasmo que El Llano en Llamas. La crítica se dividió, algunos elogiaron su originalidad, su audacia, su belleza poética, mientras que otros la consideraron confusa, incoherente, incluso aburrida. Hubo quienes no entendieron su estructura fragmentada, su uso del tiempo no lineal, su mezcla de realidad y fantasía. La acusaron de ser demasiado oscura, demasiado pesimista, demasiado alejada de la realidad social mexicana. Pero Rulfo no se inmutó. Sabía que había escrito la novela que quería escribir, que había sido fiel a su visión, a su propia voz. Sentía que había revelado demasiado, que había expuesto las heridas más profundas de su alma, las miserias más ocultas de su país. Sientes el peso de la verdad, es el legado que nos deja Rulfo. Le sobrevino la sensación de haber traicionado un secreto, de haber profanado un tabú. Se sintió desnudo, vulnerable, expuesto al juicio de los demás, y quizás por eso, después de Pedro Páramo, Rulfo se silenció, dejó de escribir novelas, dejó de publicar cuentos, se dedicó a otros proyectos como la fotografía y el cine, pero nunca volvió a escribir con la misma intensidad, con la misma pasión. Después de ese silencio, todavía trabajaría en el Instituto Nacional Indigenista a partir de 1962 y recibiría el Premio Nacional de Letras en 1970. En 1976 sería elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986, dejando tras de sí un legado imborrable. Un legado que sigue resonando en la literatura latinoamericana, un legado que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestro pasado, sobre nuestro futuro. Y entonces, amigo, llegó el silencio. Un silencio que se extendió como la sombra de un mezquite al atardecer sobre el árido llano grande. Después de la resonancia brutal de Pedro Páramo en 1955, después de haber desenterrado los fantasmas de Comala y de haberlos puesto a danzar ante nuestros ojos, Juan Rulfo se cayó. ¿Entendés? Se replegó sobre sí mismo, como si la intensidad de su propia creación lo hubiera dejado exhausto, vulnerable, expuesto al juicio de los demás.
Y quizás por eso, después de Pedro Páramo, Rulfo se silenció, dejó de escribir novelas, dejó de publicar cuentos, se dedicó a otros proyectos como la fotografía y el cine, pero nunca volvió a escribir con la misma intensidad, con la misma pasión. Necesitas un respiro, tómalo, el tiempo aquí como en Comala se dilata. Durante esos años, mientras el mundo literario especulaba y se preguntaba qué había sido del hombre que había sacudido los cimientos de la narrativa hispanoamericana, Rulfo se refugió en otros lenguajes. La imagen, por ejemplo. Sus fotografías, como las que realizó en 1956 en los patios de ferrocarril de Nonoalco-Tlatelolco, capturaban la melancolía del tiempo detenido, la belleza oculta en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Eran paisajes de la memoria, fragmentos de una realidad que se desvanecía, como los recuerdos de un sueño. ¿Te imaginas a Rulfo con su cámara, buscando esa luz precisa, ese instante fugaz que revelara la esencia de las cosas? Seguro que sí. Y es que en el fondo, Rulfo nunca dejó de buscar historias, solo que ya no las buscaba en las palabras, sino en las imágenes. En los rostros curtidos por el sol, en las manos ásperas de los campesinos, en las ruinas de las haciendas abandonadas. Cada fotografía era un cuento silencioso, una narración visual que hablaba de la soledad, del olvido, de la persistencia de la vida a pesar de todo. Pausa, respira hondo, siente el silencio que rodea estas palabras. Pero, ¿sabes? El silencio de Rulfo no fue un silencio estéril. Fue un silencio fértil, un silencio que le permitió madurar, reflexionar, profundizar en su visión del mundo. Fue un silencio que paradójicamente alimentó su leyenda, que lo convirtió en una figura aún más enigmática y fascinante. Porque a veces el silencio es la mejor forma de hablar, ¿no crees? Y mientras Rulfo se alejaba de la escritura, su obra comenzaba a resonar con fuerza en el mundo. Pedro Páramo, especialmente, se convirtió en un libro de culto, una referencia obligada para cualquier escritor latinoamericano que se atreviera a explorar los límites de la realidad y la memoria. Los años pasaban, décadas incluso, y Rulfo, ajeno a la vorágine del mundo literario, seguía trabajando en el Instituto Nacional Indigenista, al que se había unido en 1962. Allí, entre archivos y documentos, entre informes y estadísticas, Rulfo seguía escuchando las voces de los olvidados, los marginados, los que no tenían voz. Seguía mirando los rostros de los que habían sido despojados de su tierra, de su identidad, de su dignidad. Un sorbo de agua, no te apresures. Y entonces llegó el reconocimiento, tardío quizás, pero merecido. En 1970, Juan Rulfo recibió el Premio Nacional de Letras, el máximo galardón que se otorga a un escritor en México. Fue un momento de alegría sin duda, pero también de cierta melancolía. ¿Qué pensaría Rulfo al recibir ese premio después de tantos años de silencio? ¿Sentiría que finalmente se le hacía justicia? ¿O sentiría que era demasiado tarde? Que el reconocimiento llegaba cuando ya no importaba tanto. No lo sabemos. Rulfo, fiel a su estilo, nunca hizo declaraciones grandilocuentes ni se dejó llevar por la euforia. Recibió el premio con la misma humildad y sencillez que lo habían caracterizado siempre. Y luego, en 1976, fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, un honor que aceptó con gratitud, aunque no sin cierto escepticismo. ¿Qué haría Rulfo en la Academia? ¿Se adaptaría a los protocolos y las formalidades? ¿O seguiría siendo el mismo escritor rebelde y solitario que había desafiado las convenciones literarias? La respuesta, amigo, la encontrarás en la silenciosa inmensidad de su legado. Pero la salud de Rulfo comenzó a deteriorarse. Los años, el trabajo constante, las preocupaciones, todo eso fue dejando su huella en su cuerpo. Se fue aislando cada vez más, refugiándose en su casa, rodeado de sus libros y sus fotografías. El escritor que había dado voz a los fantasmas de Comala ahora se enfrentaba a sus propios fantasmas, a sus propios miedos. Cierra los ojos un instante, imagina el peso de los años. Se dice que en sus últimos días, Rulfo regresó mentalmente a sus orígenes, a Apulco, Jalisco, donde había nacido el 16 de mayo de 1917, registrado luego en Sayula.
Recordaba su infancia, los paisajes de su tierra natal, los rostros de sus familiares. Recordaba la muerte de su padre, Juan Pérez Macías, en 1923, antiguo terrateniente. Recordaba el orfanato en Guadalajara, en 1927, tras la muerte de su madre, María Vizcaíno, el Colegio de las Josefinas en San Gabriel, donde, en 1922, había conocido al padre Ireneo Monroy. Los recuerdos, como fantasmas, lo asediaban. ¿Te acordás? Era el mismo Ireneo Monroy al que enviaría cartas desde el orfanato, aquel niño huérfano intentando aferrarse a un mundo que se desvanecía. Recordaba la Guerra Cristera, que interrumpió sus estudios en 1926, la huelga estudiantil que le impidió ingresar a la Universidad de Guadalajara en 1933. Y entonces, amigo, llegó la despedida. Silenciosa, discreta, como había sido toda su vida, Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Se fue en silencio, dejando tras de sí un legado imborrable. Pero, ¿sabes? La muerte no es el final de la historia, porque el legado de Rulfo sigue vivo, resonando en la literatura latinoamericana, inspirando a nuevas generaciones de escritores, invitándonos a reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestro pasado, sobre nuestro futuro. Descansa unos segundos, la noche es larga. Su influencia se extiende como las raíces de un árbol centenario, alimentando la tierra con su savia. Sus personajes, los fantasmas de Comala, los campesinos del llano en llamas, siguen vagando por nuestras conciencias, recordándonos la fragilidad de la vida, la persistencia del dolor, la importancia de la memoria. Hoy, Rulfo es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Su obra ha sido traducida a decenas de idiomas, estudiada en universidades de todo el mundo, adaptada al cine y al teatro. Su nombre es sinónimo de calidad literaria, de innovación narrativa, de compromiso con la realidad. Puedes sentir el eco de su voz. Pero más allá de los premios y los reconocimientos, más allá de los análisis académicos y las interpretaciones críticas, lo que realmente importa es la permanencia de los fantasmas rulfianos en nuestra memoria colectiva. La capacidad de Rulfo para crear personajes inolvidables, para evocar atmósferas opresivas, para explorar los abismos del alma humana, es lo que hace que su obra siga siendo relevante hoy en día. Rulfo nos enseñó a mirar la realidad con otros ojos, a escuchar las voces de los que no tienen voz, a sentir el dolor de los que sufren. Nos enseñó a desconfiar de las apariencias, a cuestionar el poder, a buscar la verdad en los rincones más oscuros de nuestra historia. Un respiro profundo y sigamos. Y es que en el fondo, el Llano Grande no es solo un lugar geográfico, sino también un estado del alma. Es el reflejo de nuestra soledad interior, de nuestra incomunicación, de nuestra incapacidad para conectar con los demás. Es el símbolo de la esterilidad, de la aridez, de la falta de esperanza. Pero también es el lugar donde podemos encontrar la belleza en lo más simple, en lo más humilde, en lo más olvidado. Es el lugar donde podemos escuchar las voces del pasado, donde podemos conectar con nuestras raíces, donde podemos encontrar un sentido a nuestra existencia. Porque al final, el Llano Grande somos nosotros mismos, somos nuestra historia, nuestras heridas, nuestros sueños, somos nuestra soledad, nuestra esperanza, nuestra capacidad de amar. Rulfo nos invitó a mirar hacia adentro, a explorar nuestro propio Llano Grande, a enfrentarnos a nuestros propios fantasmas. Y aunque el camino sea difícil, aunque el paisaje sea desolador, siempre podemos encontrar un oasis de esperanza, un rayo de luz en la oscuridad. El eco de Juan Rulfo, amigo, persiste, nos acompaña en la noche. Y entonces, amigo, llegó el silencio. Un silencio que se extendió como la sombra de un mezquite al atardecer sobre el árido Llano Grande. Después de la resonancia brutal de Pedro Páramo en 1955, después de haber desenterrado los fantasmas de Comala y de haberlos puesto a danzar ante nuestros ojos, Juan Rulfo se cayó. ¿Entendés? Se replegó sobre sí mismo, como si la intensidad de su propia creación lo hubiera dejado exhausto, vulnerable, expuesto al juicio de los demás.
Y quizás por eso, después de Pedro Páramo, Rulfo se silenció, dejó de escribir novelas, dejó de publicar cuentos, se dedicó a otros proyectos como la fotografía y el cine, pero nunca volvió a escribir con la misma intensidad, con la misma pasión. Necesitas un respiro, tómalo, el tiempo aquí como en Comala se dilata. Durante esos años, mientras el mundo literario especulaba y se preguntaba qué había sido del hombre que había sacudido los cimientos de la narrativa hispanoamericana, Rulfo se refugió en otros lenguajes. La imagen, por ejemplo. Sus fotografías, como las que realizó en 1956 en los patios de ferrocarril de Nonoalco-Tlatelolco, capturaban la melancolía del tiempo detenido, la belleza oculta en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Eran paisajes de la memoria, fragmentos de una realidad que se desvanecía, como los recuerdos de un sueño. ¿Te imaginas a Rulfo con su cámara, buscando esa luz precisa, ese instante fugaz que revelara la esencia de las cosas? Seguro que sí. Y es que en el fondo, Rulfo nunca dejó de buscar historias, solo que ya no las buscaba en las palabras, sino en las imágenes. En los rostros curtidos por el sol, en las manos ásperas de los campesinos, en las ruinas de las haciendas abandonadas. Cada fotografía era un cuento silencioso, una narración visual que hablaba de la soledad, del olvido, de la persistencia de la vida a pesar de todo. Pausa, respira hondo, siente el silencio que rodea estas palabras. Pero, ¿sabes? El silencio de Rulfo no fue un silencio estéril. Fue un silencio fértil, un silencio que le permitió madurar, reflexionar, profundizar en su visión del mundo. Fue un silencio que paradójicamente alimentó su leyenda, que lo convirtió en una figura aún más enigmática y fascinante. Porque a veces el silencio es la mejor forma de hablar, ¿no crees? Y mientras Rulfo se alejaba de la escritura, su obra comenzaba a resonar con fuerza en el mundo. Pedro Páramo, especialmente, se convirtió en un libro de culto, una referencia obligada para cualquier escritor latinoamericano que se atreviera a explorar los límites de la realidad y la memoria. Los años pasaban, décadas incluso, y Rulfo, ajeno a la vorágine del mundo literario, seguía trabajando en el Instituto Nacional Indigenista, al que se había unido en 1962. Allí, entre archivos y documentos, entre informes y estadísticas, Rulfo seguía escuchando las voces de los olvidados, los marginados, los que no tenían voz. Seguía mirando los rostros de los que habían sido despojados de su tierra, de su identidad, de su dignidad. Un sorbo de agua, no te apresures. Y entonces llegó el reconocimiento, tardío quizás, pero merecido. En 1970, Juan Rulfo recibió el Premio Nacional de Letras, el máximo galardón que se otorga a un escritor en México. Fue un momento de alegría sin duda, pero también de cierta melancolía. ¿Qué pensaría Rulfo al recibir ese premio después de tantos años de silencio? ¿Sentiría que finalmente se le hacía justicia? ¿O sentiría que era demasiado tarde? Que el reconocimiento llegaba cuando ya no importaba tanto. No lo sabemos. Rulfo, fiel a su estilo, nunca hizo declaraciones grandilocuentes ni se dejó llevar por la euforia. Recibió el premio con la misma humildad y sencillez que lo habían caracterizado siempre. Y luego, en 1976, fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, un honor que aceptó con gratitud, aunque no sin cierto escepticismo. ¿Qué haría Rulfo en la Academia? ¿Se adaptaría a los protocolos y las formalidades? ¿O seguiría siendo el mismo escritor rebelde y solitario que había desafiado las convenciones literarias? La respuesta, amigo, la encontrarás en la silenciosa inmensidad de su legado. Pero la salud de Rulfo comenzó a deteriorarse. Los años, el trabajo constante, las preocupaciones, todo eso fue dejando su huella en su cuerpo. Se fue aislando cada vez más, refugiándose en su casa, rodeado de sus libros y sus fotografías. El escritor que había dado voz a los fantasmas de Comala ahora se enfrentaba a sus propios fantasmas, a sus propios miedos. Cierra los ojos un instante, imagina el peso de los años. Se dice que en sus últimos días, Rulfo regresó mentalmente a sus orígenes, a Apulco, Jalisco, donde había nacido el 16 de mayo de 1917, registrado luego en Sayula.
Recordaba su infancia, los paisajes de su tierra natal, los rostros de sus familiares. Recordaba la muerte de su padre, Juan Pérez Macías, en 1923, antiguo terrateniente. Recordaba el orfanato en Guadalajara, en 1927, tras la muerte de su madre, María Vizcaíno, el colegio de las Josefinas en San Gabriel, donde, en 1922, había conocido al padre Ireneo Monroy. Los recuerdos, como fantasmas, lo asediaban. ¿Te acordás? Era el mismo Ireneo Monroy al que enviaría cartas desde el orfanato, aquel niño huérfano intentando aferrarse a un mundo que se desvanecía. Recordaba la guerra cristera, que interrumpió sus estudios en 1926, la huelga estudiantil que le impidió ingresar a la Universidad de Guadalajara en 1933. Y entonces, amigo, llegó la despedida. Silenciosa, discreta, como había sido toda su vida, Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Se fue en silencio, dejando tras de sí un legado imborrable. Pero, ¿sabes? La muerte no es el final de la historia, porque el legado de Rulfo sigue vivo, resonando en la literatura latinoamericana, inspirando a nuevas generaciones de escritores, invitándonos a reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestro pasado, sobre nuestro futuro. Descansa unos segundos, la noche es larga. Su influencia se extiende como las raíces de un árbol centenario, alimentando la tierra con su savia. Sus personajes, los fantasmas de Comala, los campesinos del llano en llamas, siguen vagando por nuestras conciencias, recordándonos la fragilidad de la vida, la persistencia del dolor, la importancia de la memoria. Hoy, Rulfo es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Su obra ha sido traducida a decenas de idiomas, estudiada en universidades de todo el mundo, adaptada al cine y al teatro. Su nombre es sinónimo de calidad literaria, de innovación narrativa, de compromiso con la realidad. Puedes sentir el eco de su voz. Pero más allá de los premios y los reconocimientos, más allá de los análisis académicos y las interpretaciones críticas, lo que realmente importa es la permanencia de los fantasmas rulfianos en nuestra memoria colectiva. La capacidad de Rulfo para crear personajes inolvidables, para evocar atmósferas opresivas, para explorar los abismos del alma humana, es lo que hace que su obra siga siendo relevante hoy en día. Rulfo nos enseñó a mirar la realidad con otros ojos, a escuchar las voces de los que no tienen voz, a sentir el dolor de los que sufren. Nos enseñó a desconfiar de las apariencias, a cuestionar el poder, a buscar la verdad en los rincones más oscuros de nuestra historia. Un respiro profundo y sigamos. Y es que en el fondo, el Llano Grande no es solo un lugar geográfico, sino también un estado del alma. Es el reflejo de nuestra soledad interior, de nuestra incomunicación, de nuestra incapacidad para conectar con los demás. Es el símbolo de la esterilidad, de la aridez, de la falta de esperanza. Pero también es el lugar donde podemos encontrar la belleza en lo más simple, en lo más humilde, en lo más olvidado. Es el lugar donde podemos escuchar las voces del pasado, donde podemos conectar con nuestras raíces, donde podemos encontrar un sentido a nuestra existencia. Porque al final, el Llano Grande somos nosotros mismos, somos nuestra historia, nuestras heridas, nuestros sueños, somos nuestra soledad, nuestra esperanza, nuestra capacidad de amar. Rulfo nos invitó a mirar hacia adentro, a explorar nuestro propio Llano Grande, a enfrentarnos a nuestros propios fantasmas. Y aunque el camino sea difícil, aunque el paisaje sea desolador, siempre podemos encontrar un oasis de esperanza, un rayo de luz en la oscuridad. El eco de Juan Rulfo, amigo, persiste, nos acompaña en la noche. A Juan, nacido en Apulco, Jalisco, un 16 de mayo de 1917. Aquel niño registrado en Sayula imaginaría el silencio que después abrazaría con tanta fuerza. ¿Acaso presentía, entre los juegos infantiles y las travesuras, la resonancia de un mutismo que hablaría más fuerte que cualquier palabra? Toma un respiro, amigo, antes de continuar. Observa, amigo, Rulfo no es un torrente desbordado de palabras. Él mide, sopesa, elige.
En sus relatos, el silencio no es mera ausencia, sino una presencia palpable, casi un personaje más. ¿Recuerdas esas largas noches en Comala, donde los susurros del viento parecían contar historias olvidadas? Ahí reside la maestría de Rulfo, en lo que se calla, en lo que se sugiere, en el abismo que se abre entre una frase y otra. Piénsalo así, el silencio es el eco de la tragedia, la huella del dolor que se lleva por dentro. Es la resignación del campesino, la impotencia ante la injusticia, el peso de una historia que se repite generación tras generación. Descansa un instante, sírvete un poco de agua fresca. Y es que a veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se omite. Rulfo lo sabía. Él conocía el lenguaje de la tierra, el lenguaje de la gente humilde, el lenguaje del silencio. Ese lenguaje que habla de ausencias, de pérdidas, de sueños rotos. En Nos han dado la tierra, publicado en Pan y América allá por 1945, ese silencio pesa, oprime. Es la aridez del llano, la esterilidad de la esperanza. Rulfo te invita a escuchar ese silencio, a adentrarte en él, a descubrir sus secretos, porque en ese silencio se encuentra la verdadera esencia de su obra. Ahí, en la quietud, reside la fuerza de su narrativa. No lo olvides, amigo, Rulfo no surgió de la nada. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra mexicana, en la cosmovisión prehispánica que aún palpita bajo la superficie. Sientes esa conexión ancestral cuando lees Pedro Páramo, percibes la presencia de los antiguos dioses, la fuerza de la naturaleza, la magia que impregna cada rincón de Comala. Cierra los ojos un momento. Imagina el cielo estrellado sobre el llano grande. Rulfo no inventó el realismo mágico. Lo heredó, lo respiró, lo vivió, lo encontró en las leyendas que contaban los ancianos, en las historias que circulaban de boca en boca, en la sabiduría ancestral que se transmitía de generación en generación. Considera que en 1962 Rulfo ingresó al Instituto Nacional Indigenista, donde trabajó hasta su muerte. Esa experiencia, sin duda, profundizó su conexión con las raíces prehispánicas de México. Para Rulfo, la frontera entre la vida y la muerte es difusa, casi inexistente. Los muertos no desaparecen, siguen presentes, influyendo en el destino de los vivos. En Pedro Páramo, Comala es un pueblo fantasma habitado por almas en pena, seres que no encuentran descanso y que siguen vagando por el mundo de los vivos. Escucha sus lamentos, sientes su dolor, detente un instante, reflexiona. Esa visión del mundo, esa capacidad de ver lo invisible, de escuchar lo inaudible, es lo que hace que la obra de Rulfo sea tan especial. Es un realismo mágico que no se limita a adornar la realidad, sino que la revela en toda su complejidad, en toda su belleza, en toda su crudeza. Y ahora, amigo, hablemos del lenguaje, el lenguaje de Rulfo. Un lenguaje sencillo, directo, sin artificios. Un lenguaje que emana de la tierra, que huele a polvo, que sabe a mezcal. Un lenguaje que es, en esencia, el lenguaje del campesino mexicano. Recuerda, Rulfo creció rodeado de ese lenguaje. Lo escuchó en las plazas de los pueblos, en los campos de cultivo, en las cocinas de las casas humildes. Respira hondo. Siente el aroma de la tierra mojada. No es un lenguaje académico, no es un lenguaje culto. Es un lenguaje vivo, vibrante, lleno de modismos, de expresiones populares, de giros lingüísticos que le dan un sabor único a su obra. ¿Recuerdas frases como nos han dado la tierra? ¿O es que somos muy pobres? Ahí reside la magia de Rulfo, en su capacidad de captar la esencia del habla campesina y de plasmarla en sus textos con una precisión asombrosa. Rulfo no se limita a reproducir el habla campesina. La transforma, la eleva, la convierte en poesía. En sus manos, el lenguaje se convierte en una herramienta poderosa para contar historias, para crear personajes, para evocar atmósferas. En 1947, cuando publicó Es que somos muy pobres en América, ya se vislumbraba esa maestría en el manejo del lenguaje. El lenguaje de Rulfo es un lenguaje de la memoria, un lenguaje del recuerdo. Es el lenguaje de aquellos que han perdido todo, pero que aún conservan la dignidad. Es el lenguaje de aquellos que siguen luchando a pesar de la adversidad. ¿Has sentido alguna vez la presencia de un ser querido que ya no está? Esa sensación, esa conexión con el más allá, es algo que Rulfo explora constantemente en su obra. Para él, los muertos no desaparecen, siguen presentes, influyendo en el destino de los vivos. En Pedro Páramo, la muerte es omnipresente.
Comala es un pueblo fantasma habitado por almas en pena, seres que no encuentran descanso y que siguen vagando por el mundo de los vivos. Cierra los ojos, imagina a esos espectros caminando entre nosotros. Rulfo no teme a la muerte, la enfrenta, la abraza, la convierte en un tema central de su obra. Él entiende que la muerte es parte de la vida, que no podemos escapar de ella, pero también sabe que la muerte no es el final, que algo persiste, que algo queda. Los muertos de Rulfo no son seres lejanos, ajenos a nosotros. Son nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros hermanos. Son aquellos que nos precedieron y que siguen guiándonos, protegiéndonos, acompañándonos en nuestro camino. Escucha sus voces, sientes su presencia, tómate un respiro. Deja que te envuelvan. Ese diálogo con los muertos, esa capacidad de escuchar sus voces, es lo que hace que la obra de Rulfo sea tan conmovedora, tan profunda, tan humana. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que somos parte de una historia más grande, de que somos parte de una comunidad que trasciende el tiempo y el espacio. Pero la obra de Rulfo no solo habla de muerte, también habla de amor. Un amor difícil, atormentado, casi siempre marcado por la pérdida. Un amor que se busca desesperadamente pero que rara vez se encuentra. Rulfo conoció el dolor desde niño. En 1923 asesinaron a su padre. En 1927 murió su madre dejándolo huérfano. Esas pérdidas marcaron su vida y inevitablemente influyeron en su obra. Descansa un momento, recuerda a tus seres queridos. El dolor, la soledad, la angustia son temas recurrentes en la obra de Rulfo. Pero también lo es la esperanza, la búsqueda de la redención, la necesidad de encontrar un sentido a la existencia. En sus personajes vemos reflejada nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia capacidad de amar. El amor en Rulfo a menudo se manifiesta como un anhelo, una búsqueda constante de aquello que se ha perdido. En Pedro Páramo, el protagonista regresa a Comala en busca de su padre, pero también en busca de sus raíces, de su identidad, de un sentido a su vida. En 1955, cuando publicó Pedro Páramo, Rulfo ya había experimentado el dolor de la pérdida y la necesidad de encontrar la redención. El amor y la pérdida son dos caras de la misma moneda. Rulfo lo sabía, y por eso su obra es tan conmovedora, tan profunda, tan humana. Es un espejo en el que podemos vernos reflejados, un recordatorio de que no estamos solos en nuestro dolor, de que siempre hay esperanza, de que siempre hay una posibilidad de encontrar la redención. En 1947 contrajo matrimonio con Clara Aparicio, un acto de amor que, sin duda, influyó en su visión del mundo y en su obra. Y así, amigo, llegamos al final de este recorrido por la vida y la obra de Juan Rulfo. Un recorrido que nos ha llevado a explorar el silencio, la magia, el lenguaje, la muerte, el amor y la pérdida. Un recorrido que nos ha permitido acercarnos a la esencia de un escritor único, un escritor que supo captar la voz de su tierra y que nos legó una obra que seguirá resonando en nuestros corazones por mucho tiempo. Respira hondo. Siente la paz del silencio. El eco de Rulfo, amigo, aún nos acompaña en la noche. A Juan, nacido en Apulco, Jalisco, un 16 de mayo de 1917. Aquel niño registrado en Sayula imaginaría el silencio que después abrazaría con tanta fuerza. ¿Acaso presentía, entre los juegos infantiles y las travesuras, la resonancia de un mutismo que hablaría más fuerte que cualquier palabra? Toma un respiro, amigo, antes de continuar. Observa, amigo, Rulfo no es un torrente desbordado de palabras. Él mide, sopesa, elige. En sus relatos, el silencio no es mera ausencia, sino una presencia palpable, casi un personaje más. ¿Recuerdas esas largas noches en Comala, donde los susurros del viento parecían contar historias olvidadas? Ahí reside la maestría de Rulfo, en lo que se calla, en lo que se sugiere, en el abismo que se abre entre una frase y otra. Piénsalo así, el silencio es el eco de la tragedia, la huella del dolor que se lleva por dentro. Es la resignación del campesino, la impotencia ante la injusticia, el peso de una historia que se repite generación tras generación. Descansa un instante, sírvete un poco de agua fresca. Y es que a veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se omite. Rulfo lo sabía. Él conocía el lenguaje de la tierra, el lenguaje de la gente humilde, el lenguaje del silencio.
Es el lenguaje que habla de ausencias, de pérdidas, de sueños rotos. En Nos han dado la tierra, publicado en Pan y América allá por 1945, ese silencio pesa, oprime. Es la aridez del llano, la esterilidad de la esperanza. Rulfo te invita a escuchar ese silencio, a adentrarte en él, a descubrir sus secretos, porque en ese silencio se encuentra la verdadera esencia de su obra. Ahí, en la quietud, reside la fuerza de su narrativa. No lo olvides, amigo, Rulfo no surgió de la nada. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra mexicana, en la cosmovisión prehispánica que aún palpita bajo la superficie. Sientes esa conexión ancestral cuando lees Pedro Páramo, percibes la presencia de los antiguos dioses, la fuerza de la naturaleza, la magia que impregna cada rincón de Comala. Cierra los ojos un momento. Imagina el cielo estrellado sobre el llano grande. Rulfo no inventó el realismo mágico. Lo heredó, lo respiró, lo vivió, lo encontró en las leyendas que contaban los ancianos, en las historias que circulaban de boca en boca, en la sabiduría ancestral que se transmitía de generación en generación. Considera que en 1962 Rulfo ingresó al Instituto Nacional Indigenista, donde trabajó hasta su muerte. Esa experiencia, sin duda, profundizó su conexión con las raíces prehispánicas de México. Para Rulfo, la frontera entre la vida y la muerte es difusa, casi inexistente. Los muertos no desaparecen, siguen presentes, influyendo en el destino de los vivos. En Pedro Páramo, Comala es un pueblo fantasma habitado por almas en pena, seres que no encuentran descanso y que siguen vagando por el mundo de los vivos. Escucha sus lamentos, sientes su dolor, detente un instante, reflexiona. Esa visión del mundo, esa capacidad de ver lo invisible, de escuchar lo inaudible, es lo que hace que la obra de Rulfo sea tan especial. Es un realismo mágico que no se limita a adornar la realidad, sino que la revela en toda su complejidad, en toda su belleza, en toda su crudeza. Y ahora, amigo, hablemos del lenguaje. El lenguaje de Rulfo, un lenguaje sencillo, directo, sin artificios, un lenguaje que emana de la tierra, que huele a polvo, que sabe a mezcal, un lenguaje que es, en esencia, el lenguaje del campesino mexicano. Recuerda, Rulfo creció rodeado de ese lenguaje, lo escuchó en las plazas de los pueblos, en los campos de cultivo, en las cocinas de las casas humildes. Respira hondo, siente el aroma de la tierra mojada. No es un lenguaje académico, no es un lenguaje culto. Es un lenguaje vivo, vibrante, lleno de modismos, de expresiones populares, de giros lingüísticos que le dan un sabor único a su obra. ¿Recuerdas frases como nos han dado la tierra? ¿O es que somos muy pobres? Ahí reside la magia de Rulfo, en su capacidad de captar la esencia del habla campesina y de plasmarla en sus textos con una precisión asombrosa. Rulfo no se limita a reproducir el habla campesina. La transforma, la eleva, la convierte en poesía. En sus manos, el lenguaje se convierte en una herramienta poderosa para contar historias, para crear personajes, para evocar atmósferas. En 1947, cuando publicó Es que somos muy pobres en América, ya se vislumbraba esa maestría en el manejo del lenguaje. El lenguaje de Rulfo es un lenguaje de la memoria, un lenguaje del recuerdo. Es el lenguaje de aquellos que han perdido todo, pero que aún conservan la dignidad. Es el lenguaje de aquellos que siguen luchando a pesar de la adversidad. ¿Has sentido alguna vez la presencia de un ser querido que ya no está? Esa sensación, esa conexión con el más allá, es algo que Rulfo explora constantemente en su obra. Para él, los muertos no desaparecen, siguen presentes, influyendo en el destino de los vivos. En Pedro Páramo, la muerte es omnipresente. Comala es un pueblo fantasma habitado por almas en pena, seres que no encuentran descanso y que siguen vagando por el mundo de los vivos. Cierra los ojos, imagina a esos espectros caminando entre nosotros. Rulfo no teme a la muerte, la enfrenta, la abraza, la convierte en un tema central de su obra. Él entiende que la muerte es parte de la vida, que no podemos escapar de ella, pero también sabe que la muerte no es el final, que algo persiste, que algo queda. Los muertos de Rulfo no son seres lejanos, ajenos a nosotros. Son nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros hermanos. Son aquellos que nos precedieron y que siguen guiándonos, protegiéndonos, acompañándonos en nuestro camino. Escucha sus voces, siente su presencia, tómate un respiro. Deja que te envuelvan.
Ese diálogo con los muertos, esa capacidad de escuchar sus voces, es lo que hace que la obra de Rulfo sea tan conmovedora, tan profunda, tan humana. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que somos parte de una historia más grande, de que somos parte de una comunidad que trasciende el tiempo y el espacio. Pero la obra de Rulfo no solo habla de muerte, también habla de amor. Un amor difícil, atormentado, casi siempre marcado por la pérdida. Un amor que se busca desesperadamente pero que rara vez se encuentra. Rulfo conoció el dolor desde niño. En 1923 asesinaron a su padre. En 1927 murió su madre dejándolo huérfano. Esas pérdidas marcaron su vida y inevitablemente influyeron en su obra. Descansa un momento, recuerda a tus seres queridos. El dolor, la soledad, la angustia son temas recurrentes en la obra de Rulfo. Pero también lo es la esperanza, la búsqueda de la redención, la necesidad de encontrar un sentido a la existencia. En sus personajes vemos reflejada nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia capacidad de amar. El amor en Rulfo a menudo se manifiesta como un anhelo, una búsqueda constante de aquello que se ha perdido. En Pedro Páramo, el protagonista regresa a Comala en busca de su padre, pero también en busca de sus raíces, de su identidad, de un sentido a su vida. En 1955, cuando publicó Pedro Páramo, Rulfo ya había experimentado el dolor de la pérdida y la necesidad de encontrar la redención. El amor y la pérdida son dos caras de la misma moneda. Rulfo lo sabía, y por eso su obra es tan conmovedora, tan profunda, tan humana. Es un espejo en el que podemos vernos reflejados, un recordatorio de que no estamos solos en nuestro dolor, de que siempre hay esperanza, de que siempre hay una posibilidad de encontrar la redención. En 1947 contrajo matrimonio con Clara Aparicio, un acto de amor que, sin duda, influyó en su visión del mundo y en su obra. Y así, amigo, llegamos al final de este recorrido por la vida y la obra de Juan Rulfo. Un recorrido que nos ha llevado a explorar el silencio, la magia, el lenguaje, la muerte, el amor y la pérdida. Un recorrido que nos ha permitido acercarnos a la esencia de un escritor único, un escritor que supo captar la voz de su tierra y que nos legó una obra que seguirá resonando en nuestros corazones por mucho tiempo. Respira hondo. Siente la paz del silencio. El eco de Rulfo, amigo, aún nos acompaña en la noche. A Rulfo, un alma escindida entre el polvo y el cielo. Su obra, espejo de una tierra herida, nos invita a contemplar las sombras que la recorren. Descansa un momento, amigo, cierra los ojos, siente el fresco de la noche. Ahora adentrémonos juntos en la espesura de su mensaje. Rulfo no era un panfletario, no levantaba la voz en arengas incendiarias. Su crítica era más sutil, más profunda. Excavaba en la psique de sus personajes, en sus miserias y frustraciones, para mostrar la injusticia inherente al sistema. Recuerdas nos han dado la tierra, publicado en Pan y América allá por 1945. Un relato árido, como el terreno que describe, donde la promesa de una vida mejor se diluye en la esterilidad de la tierra. La tierra prometida se convierte en una burla cruel, un reflejo de la desilusión que siguió a la revolución. Él vivió la desolación de primera mano. Su padre, Juan Pérez Macías, un antiguo terrateniente, fue asesinado en 1923, cuando el pequeño Juan apenas tenía 6 años. Esta pérdida temprana, esta violencia injustificada, marcaría su visión del mundo para siempre. Y es que Rulfo, como un eco de su propia tragedia familiar, nos muestra la desprotección del campesino frente al poder omnímodo del latifundista, la corrupción de las autoridades, la impunidad reinante. En El Llano en Llamas, publicado en 1953, cada cuento es una pincelada de ese fresco desolador. Los personajes, a menudo anónimos, son víctimas de un sistema que los oprime y los deshumaniza. Sus nombres, cuando los tienen, son apenas un susurro en el viento, una muestra de la insignificancia de sus vidas. ¿No te parece que la aridez del lenguaje, la sequedad de las palabras, reflejan la sequía del alma, la falta de esperanza? Tómate una pausa. Deja que las imágenes te inunden. Imagina el polvo, el sol implacable, los rostros curtidos por el sufrimiento. La religiosidad en Rulfo no es la de la fe ortodoxa, la de la misa dominical y la oración fervorosa.
Es una religiosidad popular impregnada de supersticiones, de miedos ancestrales, de una culpa colectiva que pesa sobre la comunidad. Los personajes rulfianos a menudo cargan con el peso de pecados ajenos, de crímenes cometidos por sus antepasados, de una historia marcada por la violencia y la injusticia. Pensemos en Pedro Páramo, publicado en 1955. Comala, ese pueblo fantasma, es un purgatorio donde las almas en pena vagan en busca de redención. Cada susurro, cada lamento es una manifestación de la culpa que corroe a la comunidad. La figura del padre Rentería, atormentado por su incapacidad para impartir justicia divina, es un ejemplo paradigmático de esta religiosidad torturada. Recuerda que Rulfo estudió en el Colegio de las Josefinas en San Gabriel, dirigido por el padre Ireneo Monroy desde 1922. Sin duda, esta formación religiosa temprana dejó una huella profunda en su obra. La búsqueda de la expiación es un tema recurrente en la narrativa rulfiana. Los personajes intentan, a través de pequeños actos de bondad, de sacrificio, de solidaridad, aliviar el peso de su culpa. Pero la redención a menudo se muestra inalcanzable como un espejismo en el desierto. ¿No te parece que la atmósfera opresiva, la sensación de fatalidad, reflejan la imposibilidad de escapar del ciclo de violencia y pecado? Respira suavemente, el aire fresco de la noche te ayudará a encontrar la calma. La Revolución Mexicana, ese torbellino de sangre y fuego que sacudió al país a principios del siglo XX, dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Rulfo, aunque no participó directamente en la lucha armada, fue testigo de sus consecuencias devastadoras. Su padre, como ya hemos dicho, fue una víctima de la violencia postrevolucionaria. Y la Guerra Cristera, que obligó al cierre del Colegio de las Josefinas en 1926. E interrumpiendo sus estudios, fue otro episodio traumático que marcó su infancia. En su obra, la revolución no es glorificada, no se presenta como una gesta heroica. Al contrario, se muestra como una fuente de sufrimiento, de desilusión, de muerte. Los personajes que participaron en la lucha armada regresan a sus pueblos natal despojados de sus ideales, marcados por la violencia y la desesperanza. ¿Recuerdas el cuento Talpa, incluido en El Llano en Llamas? La peregrinación de los personajes para buscar la sanación de Talpa. Un hombre enfermo es una metáfora del peregrinaje del pueblo mexicano en busca de la curación de las heridas de la revolución. La memoria, en la obra de Rulfo, es un territorio fragmentado, lleno de fantasmas y recuerdos dolorosos. Los personajes intentan reconstruir su pasado, darle sentido a su presente, pero se ven atrapados en un laberinto de silencios y secretos. ¿No te parece que la atmósfera onírica, la mezcla de realidad y fantasía, reflejan la dificultad de separar la verdad de la mentira en un contexto de violencia y trauma? Cierra los ojos. Imagina los campos de batalla, los rostros desencajados, el olor a pólvora y sangre. La figura del macho, del hombre fuerte y dominante, es una constante en la obra de Rulfo. Pero esta masculinidad a menudo se revela como una máscara, una fachada que oculta una profunda vulnerabilidad. El patriarcado en sus relatos se presenta como un sistema opresor que no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres, obligándolos a reprimir sus sentimientos, a demostrar constantemente su hombría. Pedro Páramo, el cacique de Comala, es el arquetipo del macho rulfiano. Un hombre despiadado, capaz de cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Pero detrás de su poder omnímodo se esconde un hombre atormentado por la soledad, por la incapacidad de amar verdaderamente. ¿No te parece que su obsesión por Susana San Juan, su amor frustrado, revela su fragilidad, su necesidad de afecto? En otros relatos, la masculinidad tóxica se manifiesta en la violencia intrafamiliar, en la imposibilidad de establecer relaciones sanas y afectuosas. Los hombres rulfianos a menudo son incapaces de expresar sus sentimientos, de comunicarse con sus parejas, de mostrar su vulnerabilidad. ¿Recuerdas el cuento Es que somos muy pobres, publicado en 1947? La historia de Tacha. La joven que ve su futuro truncado por la crecida del río, es un ejemplo de la desprotección de la mujer en un contexto de pobreza y machismo. Descansa un momento. Reflexiona sobre las relaciones de poder, sobre las expectativas sociales, sobre la dificultad de ser hombre en un mundo que exige la fortaleza y la represión de los sentimientos.
El paisaje en la obra de Rulfo no es un simple telón de fondo, un escenario donde se desarrollan las acciones. Es un personaje más, un testigo silencioso de la tragedia humana. La aridez del llano, la sequedad de la tierra, el calor implacable del sol, son un reflejo del destino de los personajes, de su sufrimiento, de su desesperanza. Comala, el pueblo fantasma de Pedro Páramo, es un ejemplo paradigmático de esta simbiosis entre paisaje y destino. El pueblo abandonado en ruinas es un reflejo de la decadencia moral de sus habitantes, de su incapacidad para escapar del ciclo de violencia y pecado. ¿No te parece que la atmósfera opresiva, la sensación de fatalidad, están íntimamente ligadas a la geografía del lugar, a su aridez, a su aislamiento? La naturaleza, en la obra de Rulfo, también puede ser un refugio, un lugar donde los personajes encuentran consuelo, un respiro en medio del sufrimiento. Pero incluso en estos momentos de calma, la presencia de la muerte, de la tragedia, siempre está latente. ¿Recuerdas las fotografías que Rulfo realizó de los patios de ferrocarril Nonoalco-Tlatelolco en 1956? Esos espacios abandonados, llenos de silencio y soledad, son un reflejo de la desolación que impregna su obra. Respira profundamente. Siente la tierra bajo tus pies, el viento en tu rostro, el silencio de la noche. La naturaleza, como un espejo, refleja nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad. Y así, amigo, llegamos al final de esta inmersión en la obra de Juan Rulfo. Un recorrido que nos ha mostrado la complejidad de su visión del mundo, su capacidad para captar la esencia de la condición humana. Un recorrido que nos ha dejado con más preguntas que respuestas, con la certeza de que su obra seguirá resonando en nuestros corazones por mucho tiempo. El silencio. Escucha el silencio. Ahí, en ese vacío, reside la verdadera voz de Rulfo. A Rulfo, un alma escindida entre el polvo y el cielo, su obra, espejo de una tierra herida, nos invita a contemplar las sombras que la recorren. Descansa un momento, amigo, cierra los ojos, siente el fresco de la noche. Ahora adentrémonos juntos en la espesura de su mensaje. Rulfo no era un panfletario, no levantaba la voz en arengas incendiarias. Su crítica era más sutil, más profunda. Excavaba en la psique de sus personajes, en sus miserias y frustraciones, para mostrar la injusticia inherente al sistema. Recuerdas Nos han dado la tierra, publicado en Pan y América allá por 1945. Un relato árido, como el terreno que describe, donde la promesa de una vida mejor se diluye en la esterilidad de la tierra. La tierra prometida se convierte en una burla cruel, un reflejo de la desilusión que siguió a la revolución. Él vivió la desolación de primera mano. Su padre, Juan Pérez Macías, un antiguo terrateniente, fue asesinado en 1923, cuando el pequeño Juan apenas tenía 6 años. Esta pérdida temprana, esta violencia injustificada, marcaría su visión del mundo para siempre. Y es que Rulfo, como un eco de su propia tragedia familiar, nos muestra la desprotección del campesino frente al poder omnímodo del latifundista, la corrupción de las autoridades, la impunidad reinante. En El llano en llamas, publicado en 1953, cada cuento es una pincelada de ese fresco desolador. Los personajes, a menudo anónimos, son víctimas de un sistema que los oprime y los deshumaniza. Sus nombres, cuando los tienen, son apenas un susurro en el viento, una muestra de la insignificancia de sus vidas. ¿No te parece que la aridez del lenguaje, la sequedad de las palabras, reflejan la sequía del alma, la falta de esperanza? Tómate una pausa, deja que las imágenes te inunden. Imagina el polvo, el sol implacable, los rostros curtidos por el sufrimiento. La religiosidad en Rulfo no es la de la fe ortodoxa, la de la misa dominical y la oración fervorosa. Es una religiosidad popular impregnada de supersticiones, de miedos ancestrales, de una culpa colectiva que pesa sobre la comunidad. Los personajes rulfianos, a menudo, cargan con el peso de pecados ajenos, de crímenes cometidos por sus antepasados, de una historia marcada por la violencia y la injusticia. Pensemos en Pedro Páramo, publicado en 1955. Comala, ese pueblo fantasma, es un purgatorio donde las almas en pena vagan en busca de redención. Cada susurro, cada lamento, es una manifestación de la culpa que corroe a la comunidad.
La figura del padre Rentería, atormentado por su incapacidad para impartir justicia divina, es un ejemplo paradigmático de esta religiosidad torturada. Recuerda que Rulfo estudió en el Colegio de las Josefinas en San Gabriel, dirigido por el padre Ireneo Monroy desde 1922. Sin duda, esta formación religiosa temprana dejó una huella profunda en su obra. La búsqueda de la expiación es un tema recurrente en la narrativa rulfiana. Los personajes intentan, a través de pequeños actos de bondad, de sacrificio, de solidaridad, aliviar el peso de su culpa. Pero la redención a menudo se muestra inalcanzable como un espejismo en el desierto. ¿No te parece que la atmósfera opresiva, la sensación de fatalidad, reflejan la imposibilidad de escapar del ciclo de violencia y pecado? Respira suavemente, el aire fresco de la noche te ayudará a encontrar la calma. La Revolución Mexicana, ese torbellino de sangre y fuego que sacudió al país a principios del siglo XX, dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Rulfo, aunque no participó directamente en la lucha armada, fue testigo de sus consecuencias devastadoras. Su padre, como ya hemos dicho, fue una víctima de la violencia postrevolucionaria. Y la Guerra Cristera, que obligó al cierre del Colegio de las Josefinas en 1926. Interrumpiendo sus estudios, fue otro episodio traumático que marcó su infancia. En su obra, la revolución no es glorificada, no se presenta como una gesta heroica. Al contrario, se muestra como una fuente de sufrimiento, de desilusión, de muerte. Los personajes que participaron en la lucha armada regresan a sus pueblos natal despojados de sus ideales, marcados por la violencia y la desesperanza. ¿Recuerdas el cuento Talpa, incluido en El Llano en Llamas? La peregrinación de los personajes para buscar la sanación de Talpa. Un hombre enfermo es una metáfora del peregrinaje del pueblo mexicano en busca de la curación de las heridas de la revolución. La memoria, en la obra de Rulfo, es un territorio fragmentado, lleno de fantasmas y recuerdos dolorosos. Los personajes intentan reconstruir su pasado, darle sentido a su presente, pero se ven atrapados en un laberinto de silencios y secretos. ¿No te parece que la atmósfera onírica, la mezcla de realidad y fantasía, reflejan la dificultad de separar la verdad de la mentira en un contexto de violencia y trauma? Cierra los ojos. Imagina los campos de batalla, los rostros desencajados, el olor a pólvora y sangre. La figura del macho, del hombre fuerte y dominante, es una constante en la obra de Rulfo. Pero esta masculinidad a menudo se revela como una máscara, una fachada que oculta una profunda vulnerabilidad. El patriarcado en sus relatos se presenta como un sistema opresor que no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres, obligándolos a reprimir sus sentimientos, a demostrar constantemente su hombría. Pedro Páramo, el cacique de Comala, es el arquetipo del macho rulfiano. Un hombre despiadado, capaz de cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Pero detrás de su poder omnímodo se esconde un hombre atormentado por la soledad, por la incapacidad de amar verdaderamente. ¿No te parece que su obsesión por Susana San Juan, su amor frustrado, revela su fragilidad, su necesidad de afecto? En otros relatos, la masculinidad tóxica se manifiesta en la violencia intrafamiliar, en la imposibilidad de establecer relaciones sanas y afectuosas. Los hombres rulfianos a menudo son incapaces de expresar sus sentimientos, de comunicarse con sus parejas, de mostrar su vulnerabilidad. ¿Recuerdas el cuento Es que somos muy pobres, publicado en 1947? La historia de Tacha. La joven que ve su futuro truncado por la crecida del río, es un ejemplo de la desprotección de la mujer en un contexto de pobreza y machismo. Descansa un momento. Reflexiona sobre las relaciones de poder, sobre las expectativas sociales, sobre la dificultad de ser hombre en un mundo que exige la fortaleza y la represión de los sentimientos. El paisaje en la obra de Rulfo no es un simple telón de fondo, un escenario donde se desarrollan las acciones. Es un personaje más, un testigo silencioso de la tragedia humana. La aridez del llano, la sequedad de la tierra, el calor implacable del sol, son un reflejo del destino de los personajes, de su sufrimiento, de su desesperanza. Comala, el pueblo fantasma de Pedro Páramo, es un ejemplo paradigmático de esta simbiosis entre paisaje y destino.
El pueblo abandonado en ruinas es un reflejo de la decadencia moral de sus habitantes, de su incapacidad para escapar del ciclo de violencia y pecado. ¿No te parece que la atmósfera opresiva, la sensación de fatalidad, están íntimamente ligadas a la geografía del lugar, a su aridez, a su aislamiento? La naturaleza, en la obra de Rulfo, también puede ser un refugio, un lugar donde los personajes encuentran consuelo, un respiro en medio del sufrimiento. Pero incluso en estos momentos de calma, la presencia de la muerte, de la tragedia, siempre está latente. ¿Recuerdas las fotografías que Rulfo realizó de los patios de ferrocarril Nonoalco-Tlatelolco en 1956? Esos espacios abandonados, llenos de silencio y soledad, son un reflejo de la desolación que impregna su obra. Respira profundamente. Siente la tierra bajo tus pies, el viento en tu rostro, el silencio de la noche. La naturaleza, como un espejo, refleja nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad. Y así, amigo, llegamos al final de esta inmersión en la obra de Juan Rulfo. Un recorrido que nos ha mostrado la complejidad de su visión del mundo, su capacidad para captar la esencia de la condición humana. Un recorrido que nos ha dejado con más preguntas que respuestas, con la certeza de que su obra seguirá resonando en nuestros corazones por mucho tiempo. El silencio. Escucha el silencio. Ahí, en ese vacío, reside la verdadera voz de Rulfo. Déjate llevar por el susurro del viento, respira hondo, siente la noche. Rulfo, nacido aquel 16 de mayo de 1917 en el Apulco jalisciense, aunque registrado en Sayula, era un hombre de silencios profundos, labrados a golpe de orfandad. Su padre, Juan Pérez Macías, antiguo terrateniente, asesinado cuando Juan apenas contaba con 6 años, en 1923. Su madre, María Vizcaíno, arrebatada por la vida, dejándolo en 1927 al cuidado de su abuela y luego a merced de un orfanato en Guadalajara. Una infancia marcada por la ausencia, por la tierra árida del desamparo, un paisaje que inevitablemente se filtraría en su escritura. Y es que, ¿cómo no ver en sus fotografías la misma desolación que impregna Comala o El llano en llamas? Él, que buscó refugio en la imagen, capturando con su lente la esencia fugaz del tiempo, los rostros curtidos por el sol, los paisajes desolados, la arquitectura abandonada. Sus fotos no eran meros registros visuales, eran extensiones de su propia narrativa, una forma de dar voz a aquellos que, como él, habían sido silenciados por la historia. Recuerda las fotografías que realizó en 1956 de los patios de ferrocarril Nonoalco-Tlatelolco. Esos espacios abandonados, llenos de silencio y soledad, son un reflejo de la desolación que impregna su obra. Sabes, un respiro profundo siempre ayuda. La fotografía para Rulfo era una forma de detener el tiempo, de capturar la esencia de lo efímero. Como un escritor que busca la palabra precisa, él buscaba el ángulo perfecto, la luz adecuada, para revelar la verdad oculta en cada imagen. Era un alquimista visual, transformando la realidad en poesía, en testimonio, en denuncia. Puedes sentir la textura del papel fotográfico entre tus dedos. Ahora cierra los ojos por un momento. Imagina la risa amarga de Rulfo, ese humor negro que destila ironía ante la absurdidad de la existencia. La vida para él no era una comedia, sino una tragedia grotesca, un baile macabro donde la muerte y la desolación eran los invitados de honor. ¿Cómo reír ante la miseria, ante la injusticia, ante la soledad? Con una sonrisa torcida, con una mueca de resignación, con un chiste cruel que revela la profunda desesperación del alma humana. Rulfo no buscaba hacer reír a carcajadas, sino provocar una reflexión incómoda, un cuestionamiento profundo sobre la condición humana. Su humor era un arma, una forma de desmantelar las falsas promesas, las ilusiones vacías, las máscaras hipócritas que la sociedad impone. ¿Recuerdas cuando intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara en 1933 y se lo impidió una huelga estudiantil? La ironía del destino, ¿no crees? Siente la calma que invade tu ser. La noche es larga, pero también es sabia. En la obra de Rulfo late la búsqueda constante de la identidad nacional, una reflexión profunda sobre el ser mexicano en un contexto de crisis. Él, que había crecido en un país convulsionado por la revolución, por la guerra cristera, por la pobreza y la injusticia, sentía la necesidad de explorar las raíces de su propia identidad, de entender las contradicciones y los dilemas que definían a su pueblo.
que interrumpió sus estudios en 1926 por el cierre del Colegio de las Josefinas debido a la Guerra Cristera, sabía de lo que hablaba. ¿Qué significa ser mexicano? ¿Cuáles son los valores, las creencias, las tradiciones que nos definen? Rulfo no ofrecía respuestas fáciles ni complacientes. Su obra era un espejo que reflejaba las luces y las sombras de la identidad nacional, un espejo que nos obligaba a confrontar nuestra propia historia, nuestros propios fantasmas. Puedes oler el aroma de la tierra mojada después de la lluvia. Su paso por la Secretaría de Gobernación entre 1936 y 1946 como agente de inmigración y clasificador de archivos le permitió conocer de cerca la realidad de un país en constante movimiento, de un pueblo que buscaba un futuro mejor. Y en esa búsqueda encontró las historias que luego plasmaría en sus cuentos y novelas. Ahora respira profundo, siente la conexión con la tierra, con tus raíces. Pero la obra de Rulfo trasciende las fronteras de México, alcanzando una universalidad que la convierte en un legado invaluable para la literatura mundial. Porque más allá de la idiosincrasia mexicana, en sus páginas encontramos el reflejo del dolor humano, la angustia existencial, la soledad y la desesperación que compartimos todos los seres humanos, independientemente de nuestra nacionalidad o cultura. Piensa en Nos han dado la tierra, publicado en 1945, o en Es que somos muy pobres, que vio la luz en 1947, poco después de su matrimonio con Clara Aparicio. Relatos que retratan la miseria y la desesperanza con una crudeza conmovedora. El dolor de la pérdida, el peso de la culpa, la búsqueda de sentido en un mundo absurdo. Estos son los temas que obsesionaban a Rulfo, los temas que exploraba con una honestidad brutal, sin concesiones ni sentimentalismos baratos. Su obra es un grito desgarrador que resuena en el corazón de cada lector, un recordatorio de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia vulnerabilidad. Puedes sentir el latido de tu corazón. Rulfo no se limitaba a narrar historias, él creaba atmósferas, evocaba sensaciones, transmitía emociones. Su estilo se caracteriza por la poética del fragmento, por la construcción de significados a través de la elipsis y la sugerencia. No lo decía todo, lo insinuaba, lo dejaba entrever, confiando en la inteligencia y la sensibilidad del lector para completar el rompecabezas. Piensa en Pedro Páramo, publicada en 1955. Una novela fragmentada, llena de silencios y ambigüedades, que nos obliga a reconstruir la historia a partir de las voces de los muertos. Rulfo dominaba el arte de la sugerencia, de la insinuación, de la omisión. Sabía que lo que no se dice a veces es más poderoso que lo que se dice. Su obra es un ejercicio de contención, de sobriedad, de depuración. Cada palabra está cuidadosamente elegida, cada frase tiene un propósito, cada silencio tiene un significado. Puedes sentir la tensión que se acumula en el silencio. Relaja los hombros, suelta la tensión, la noche sigue su curso. Y es que en la poética del fragmento, la elipsis se convierte en una herramienta fundamental para Rulfo. Él saltaba en el tiempo, mezclaba las voces, interrumpía la narración, creando una sensación de desconcierto, de confusión, de caos. Pero en ese caos, en esa aparente falta de orden, se escondía una verdad profunda, una visión del mundo fragmentada, incompleta, pero no por ello menos real. El silencio, la omisión, la sugerencia. Estos son los elementos que definen la poética de Rulfo, los elementos que hacen de su obra una experiencia única e inolvidable. Él nos invitaba a leer entre líneas, a descifrar los enigmas, a reconstruir la historia a partir de los fragmentos dispersos. Era un maestro del susurro, del murmullo, del eco. Puedes oír las voces del pasado. Tras la publicación del Llano en Llamas en 1953 y Pedro Páramo en 1955, Rulfo recibió una beca en el Centro Mexicano de Escritores. Luego, en 1962, ingresó al Instituto Nacional Indigenista, donde trabajó hasta su muerte. Su labor en el instituto le permitió conocer de cerca la realidad de los pueblos indígenas, sus costumbres, sus tradiciones, sus luchas. En 1970 recibió el Premio Nacional de Letras, un reconocimiento tardío pero merecido a su invaluable contribución a la literatura mexicana.
y en 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, tomando posesión en 1980. Pero más allá de los premios y los reconocimientos, el verdadero legado de Rulfo reside en su obra, en su capacidad para captar la esencia de la condición humana, en su honestidad brutal, en su estilo inconfundible. Juan Rulfo falleció el 7 de enero de 1986 en Ciudad de México, dejando un vacío irreemplazable en la literatura hispanoamericana. Pero su voz sigue resonando en cada página de sus libros, en cada fotografía que capturó, en cada silencio que dejó entrever. Respira profundamente. Siente la tierra bajo tus pies, el viento en tu rostro, el silencio de la noche. La naturaleza, como un espejo, refleja nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad. Y así, amigo, llegamos al final de esta inmersión en la obra de Juan Rulfo. Un recorrido que nos ha mostrado la complejidad de su visión del mundo, su capacidad para captar la esencia de la condición humana. Un recorrido que nos ha dejado con más preguntas que respuestas, con la certeza de que su obra seguirá resonando en nuestros corazones por mucho tiempo. El silencio. Escucha el silencio. Ahí, en ese vacío, reside la verdadera voz de Rulfo. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Déjate llevar por el susurro del viento, respira hondo, siente la noche. Rulfo, nacido aquel 16 de mayo de 1917 en el Apulco jalisciense, aunque registrado en Sayula, era un hombre de silencios profundos, labrados a golpe de orfandad. Su padre, Juan Pérez Macías, antiguo terrateniente, asesinado cuando Juan apenas contaba con 6 años, en 1923. Su madre, María Vizcaíno, arrebatada por la vida, dejándolo en 1927 al cuidado de su abuela y luego a merced de un orfanato en Guadalajara. Una infancia marcada por la ausencia, por la tierra árida del desamparo, un paisaje que inevitablemente se filtraría en su escritura. Y es que, ¿cómo no ver en sus fotografías la misma desolación que impregna Comala o El llano en llamas? Él, que buscó refugio en la imagen, capturando con su lente la esencia fugaz del tiempo, los rostros curtidos por el sol, los paisajes desolados, la arquitectura abandonada. Sus fotos no eran meros registros visuales, eran extensiones de su propia narrativa, una forma de dar voz a aquellos que, como él, habían sido silenciados por la historia. Recuerda las fotografías que realizó en 1956 de los patios de ferrocarril Nonoalco-Tlatelolco. Esos espacios abandonados, llenos de silencio y soledad, son un reflejo de la desolación que impregna su obra. Sabes, un respiro profundo siempre ayuda. La fotografía para Rulfo era una forma de detener el tiempo, de capturar la esencia de lo efímero. Como un escritor que busca la palabra precisa, él buscaba el ángulo perfecto, la luz adecuada, para revelar la verdad oculta en cada imagen. Era un alquimista visual, transformando la realidad en poesía, en testimonio, en denuncia. Puedes sentir la textura del papel fotográfico entre tus dedos. Ahora cierra los ojos por un momento. Imagina la risa amarga de Rulfo, ese humor negro que destila ironía ante la absurdidad de la existencia. La vida, para él, no era una comedia, sino una tragedia grotesca, un baile macabro donde la muerte y la desolación eran los invitados de honor. ¿Cómo reír ante la miseria, ante la injusticia, ante la soledad? Con una sonrisa torcida, con una mueca de resignación, con un chiste cruel que revela la profunda desesperación del alma humana. Rulfo no buscaba hacer reír a carcajadas, sino provocar una reflexión incómoda, un cuestionamiento profundo sobre la condición humana. Su humor era un arma, una forma de desmantelar las falsas promesas, las ilusiones vacías, las máscaras hipócritas que la sociedad impone. ¿Recuerdas cuando intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara en 1933 y se lo impidió una huelga estudiantil? La ironía del destino, ¿no crees? Siente la calma que invade tu ser. La noche es larga, pero también es sabia. En la obra de Rulfo, late la búsqueda constante de la identidad nacional, una reflexión profunda sobre el ser mexicano en un contexto de crisis.
Él, que había crecido en un país convulsionado por la revolución, por la guerra cristera, por la pobreza y la injusticia, sentía la necesidad de explorar las raíces de su propia identidad, de entender las contradicciones y los dilemas que definían a su pueblo. Él, que interrumpió sus estudios en 1926 por el cierre del Colegio de las Josefinas debido a la guerra cristera, sabía de lo que hablaba. ¿Qué significa ser mexicano? ¿Cuáles son los valores, las creencias, las tradiciones que nos definen? Rulfo no ofrecía respuestas fáciles ni complacientes. Su obra era un espejo que reflejaba las luces y las sombras de la identidad nacional, un espejo que nos obligaba a confrontar nuestra propia historia, nuestros propios fantasmas. Puedes oler el aroma de la tierra mojada después de la lluvia. Su paso por la Secretaría de Gobernación entre 1936 y 1946 como agente de inmigración y clasificador de archivos le permitió conocer de cerca la realidad de un país en constante movimiento, de un pueblo que buscaba un futuro mejor. Y en esa búsqueda encontró las historias que luego plasmaría en sus cuentos y novelas. Ahora respira profundo, siente la conexión con la tierra, con tus raíces. Pero la obra de Rulfo trasciende las fronteras de México, alcanzando una universalidad que la convierte en un legado invaluable para la literatura mundial. Porque más allá de la idiosincrasia mexicana, en sus páginas encontramos el reflejo del dolor humano, la angustia existencial, la soledad y la desesperación que compartimos todos los seres humanos, independientemente de nuestra nacionalidad o cultura. Piensa en Nos han dado la tierra, publicado en 1945, o en Es que somos muy pobres, que vio la luz en 1947, poco después de su matrimonio con Clara Aparicio. Relatos que retratan la miseria y la desesperanza con una crudeza conmovedora. El dolor de la pérdida, el peso de la culpa, la búsqueda de sentido en un mundo absurdo. Estos son los temas que obsesionaban a Rulfo, los temas que exploraba con una honestidad brutal, sin concesiones ni sentimentalismos baratos. Su obra es un grito desgarrador que resuena en el corazón de cada lector, un recordatorio de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia vulnerabilidad. Puedes sentir el latido de tu corazón. Rulfo no se limitaba a narrar historias, él creaba atmósferas, evocaba sensaciones, transmitía emociones. Su estilo se caracteriza por la poética del fragmento, por la construcción de significados a través de la elipsis y la sugerencia. No lo decía todo, lo insinuaba, lo dejaba entrever, confiando en la inteligencia y la sensibilidad del lector para completar el rompecabezas. Piensa en Pedro Páramo, publicada en 1955. Una novela fragmentada, llena de silencios y ambigüedades, que nos obliga a reconstruir la historia a partir de las voces de los muertos. Rulfo dominaba el arte de la sugerencia, de la insinuación, de la omisión. Sabía que lo que no se dice a veces es más poderoso que lo que se dice. Su obra es un ejercicio de contención, de sobriedad, de depuración. Cada palabra está cuidadosamente elegida, cada frase tiene un propósito, cada silencio tiene un significado. Puedes sentir la tensión que se acumula en el silencio. Relaja los hombros, suelta la tensión, la noche sigue su curso. Y es que en la poética del fragmento, la elipsis se convierte en una herramienta fundamental para Rulfo. Él saltaba en el tiempo, mezclaba las voces, interrumpía la narración, creando una sensación de desconcierto, de confusión, de caos. Pero en ese caos, en esa aparente falta de orden, se escondía una verdad profunda, una visión del mundo fragmentada, incompleta, pero no por ello menos real. El silencio, la omisión, la sugerencia. Estos son los elementos que definen la poética de Rulfo, los elementos que hacen de su obra una experiencia única e inolvidable. Él nos invitaba a leer entre líneas, a descifrar los enigmas, a reconstruir la historia a partir de los fragmentos dispersos. Era un maestro del susurro, del murmullo, del eco. Puedes oír las voces del pasado. Tras la publicación del Llano en Llamas en 1953 y Pedro Páramo en 1955, Rulfo recibió una beca en el Centro Mexicano de Escritores. Luego, en 1962, ingresó al Instituto Nacional Indigenista, donde trabajó hasta su muerte. Su labor en el instituto le permitió conocer de cerca la realidad de los pueblos indígenas, sus costumbres, sus tradiciones, sus luchas.
En 1970 recibió el Premio Nacional de Letras, un reconocimiento tardío pero merecido a su invaluable contribución a la literatura mexicana. Y en 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, tomando posesión en 1980. Pero más allá de los premios y los reconocimientos, el verdadero legado de Rulfo reside en su obra, en su capacidad para captar la esencia de la condición humana, en su honestidad brutal, en su estilo inconfundible. Juan Rulfo falleció el 7 de enero de 1986 en Ciudad de México, dejando un vacío irreemplazable en la literatura hispanoamericana. Pero su voz sigue resonando en cada página de sus libros, en cada fotografía que capturó, en cada silencio que dejó entrever. Respira profundamente. Siente la tierra bajo tus pies, el viento en tu rostro, el silencio de la noche. La naturaleza, como un espejo, refleja nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad. Y así, amigo, llegamos al final de esta inmersión en la obra de Juan Rulfo. Un recorrido que nos ha mostrado la complejidad de su visión del mundo, su capacidad para captar la esencia de la condición humana. Un recorrido que nos ha dejado con más preguntas que respuestas, con la certeza de que su obra seguirá resonando en nuestros corazones por mucho tiempo. El silencio. Escucha el silencio. Ahí, en ese vacío, reside la verdadera voz de Rulfo. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.